Cada cierto tanto de tiempo aparecen en cada deporte iluminados, personajes que nacieron con un don, se les denominan naturales, que hacen que el deporte al que pertenecen tenga momentos memorables, y la Fórmula 1 está viviendo un envión que no había tenido en su historia. Uno de los bastiones sobre los que basa este renacimiento es Mad Max Verstappen, piloto que naciera en Bélgica y posteriormente se naturalizaría como holandés. El piloto de tan solo 26 años, ahora apodado el León Neerlandés o el holandés volador, ha hecho que con su presencia, más otros elementos, la Fórmula 1 antes catalogada como un deporte snob haya roto fronteras y ahora sea vista y disfrutada por mucha más gente. Uno de dichos elementos ha sido la serie Netflix llamada Drive to Survive, donde lejos de presentarnos solo una narración de carreras, tuvieron el acierto de dramatizar las situaciones ligadas a este deporte, y la nueva telenovela de la Fórmula 1 captó la atención de nuevos fans. Entonces, la combinación del nuevo manejo mediático, más un joven dispuesto a batir no solo algunos récords, sino todos los récords existentes en la Fórmula 1 han hecho la diferencia, batiendo a figuras consagradas como Michael Schumacher, que logró números impresionantes en toda su carrera, pero Max en tan solo 9 temporadas ya ha echado por tierra muchos de dichos récords, y el joven neerlandés apenas empieza. Max es hijo del expiloto de Fórmula 1 y actual piloto de rally Jos Verstappen, lo que lo llevó a vivir inmerso en el ambiente de las carreras desde su nacimiento, y con 7 años se estrenaba en el mundo de las carreras, pilotando karts, ganando de inmediato la categoría mini del Campeonato de Bélgica en 2005. Al siguiente año en la misma categoría, ganaría las 21 carreras de toda la temporada, y eso marcaría la tendencia de Max al arrasar en las competiciones locales en su natal Bélgica, en las clases Rotax, Mini, KF5 y Cadete, pero lo bueno vendría para el pequeñín Verstappen al ingresar a las competencias internacionales, siendo un pequeño piloto que desde los 12 años corrió patrocinado por equipos y escuderías. En 2010 corre la KF3 en la WSK Euro Series. Aquí se empezaría a encontrar con algunos pilotos con los que convergería más adelante en la Fórmula 1, como Alex Albon. Max desde el inicio fue una planadora, ganando también la WSK Master Series en la clase KF2. También durante este campeonato se encontraría con otro piloto con el que inició una rivalidad muy fuerte, Charles Leclerc, contra quien tuvo su primer descalificación por un encontronazo y despistes. Las declaraciones de los pequeños de 14 años, que en un inicio parecerían ser bastante chistosas, estaban cargadas de emociones y nos demostraban que ellos se lo tomaban muy en serio. Max declaraba: What happened? No, it's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair. A lo que Leclerc respondía: What's happened with Max? Nothing, just an incident on the race. Max barrió el kart en todas sus categorías, KF, KZ2 y la máxima categoría del karting como la KZ1. Ya con 15 años y acabando de ganar estos campeonatos, le dan la oportunidad de probar autos de la categoría Renault Fórmula y Fórmula 3, y a sus 16 años gana la Florida Winter Series, imponiéndose a unos también jóvenes Lance Stroll y Nicolas Latifi. Después participa ya de manera oficial en el campeonato de la Fórmula 3, en el año 2014, quedando en estas dos competiciones en tercer lugar, frustrando un poco al pequeño Max. Este mismo año participaba en el Gran Premio de Macao y en el Masters de la Fórmula 3. Ahí es donde lo recluta la Red Bull Academy, y tras su primer periodo como piloto de pruebas, se disponen a ofrecerle un asiento en un Toro Rosso para la temporada siguiente. Esto sería ocupando un puesto junto a Carlos Sainz, siendo un piloto que nunca pisó la Fórmula 2 para ascender directamente a la máxima categoría. Su primera temporada en Fórmula 1 no fue lo que Max esperaba, anotándose una 12ª posición en el campeonato de pilotos. Pero Max quería mucho más, y al año siguiente, tras solo 4 carreras, sustituye al piloto ruso Daniil Kvyat, logrando una 5ª posición en el campeonato de pilotos. Pero todo esto no era suficiente para Max todavía, y en su escudería lo sabían. Desde su entrada a Red Bull, la escudería grande, se manifestó un pique con su compañero Daniel Ricciardo, que sentía que debía ser el primer piloto de la escudería, pero terminaría viéndose vencido por el León Neerlandés al tener mejores resultados, lo que devino en que Ricardo se marchase a Renault algo desilusionado para la temporada 2019. Max quería batir a los monopolizadores de títulos, Mercedes. Él sabía que tenía con qué hacerlo, solo necesitaba un mejor monoplaza y apoyo de parte de su compañero y escuderías. Saliendo el piloto australiano de Red Bull, reclutan a otro piloto de la misma academia, el francés Pierre Gasly, que sería destituido del puesto a tan solo 12 carreras de la temporada 2019 sin darle el beneficio de la duda, al no poder cumplir ni siquiera un periodo de adaptación aceptable. Entrando al quite un piloto que ya conocía Max anteriormente, Alexander Albon, piloto británico-tailandés, que si bien no alcanzó para nada a Max, ofreció mejores resultados que Gasly. Aún así, Albon
no le seguía el ritmo al león neerlandés, que ya peleaba las primeras posiciones contra los Mercedes, mientras Albon se debatía mayormente con la tabla media. En 2019, el joven holandés se tendría que conformar con una tercera posición en el campeonato de pilotos, harto de quedar siempre debajo de Hamilton y Bottas. Y aunque guerreó contra Hamilton, como en el Gran Premio de México o en Hungría, curiosamente las batallas más locas y emocionantes las tendría contra Ferrari, en donde ya militaba su anterior rival Charles Leclerc. Un ejemplo lo tenemos en el Gran Premio de Australia contra Vettel, y en China también se lo almorzaría ofreciéndonos un espectáculo formidable, y revivía antiguas rencillas al medirse de nuevo con Leclerc en Francia, aferrándose a no perder posiciones. Luego en Austria, le arrancaba las estampas al monoplaza de Leclerc con un movimiento excelente, pero Charles contraatacaría, rematando toda esta lucha con el rebase del neerlandés sobre el monegasco. Pero el de Mónaco querría la revancha en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde parecía que no solo medían distancias entre monoplazas, sino la debilidad del rival, probándose de manera increíble. Otro ejemplo de estas batallas lo tendríamos en Suzuka. Para 2020 el panorama cambiaría, ya que Ferrari tuvo un bajón de rendimiento, y la pelea ahora sería directamente con Mercedes, y presenciaremos buenas peleas sobre el pavimento, pero la situación general no cambiaría al anotarse de nuevo un tercer lugar en el campeonato de pilotos. Albon definitivamente no pudo seguirle el ritmo al misil holandés, que cada vez desesperaba más al no tener las herramientas necesarias para pelear con Mercedes. La tendencia de Red Bull hasta la temporada 2020 había sido probar a jóvenes pilotos de su academia, y la mayor de las veces eran pilotos ascendidos de Toro Rosso, la escudería hermana menor de Red Bull. Pero para el cierre de la temporada 2020, un carrerista veterano llamó la atención de Christian Horner, team principal de la escudería de la bebida energética, y se trataba de Sergio Checo Pérez, piloto de Racing Point, que había tenido un cierre de temporada soñado y que tras manejos raros por parte de la directiva de su escudería, se había quedado sin asiento para el 2021. De esta manera, y contraviniendo la tendencia y posiblemente las peticiones de Helmut Marko, asesor de Red Bull y encargado de la academia, los Bulls se decantan por el fichaje del piloto mexicano. Sergio Pérez ya por fin está en la fábrica de Red Bull. Sergio Pérez va a ser el compañero de Max Verstappen en el equipo Red Bull. Checo Pérez en Red Bull. Checo Pérez por fin con los colores de Red Bull. La moneda estaba en el aire. Lo que deseaban los de Milton Keynes era contar con un piloto que apoyara realmente a su joven promesa, y así salir de la época de sequía en la que habían entrado desde 2013, último año en el que habían ganado el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos con Sebastian Vettel. La temporada 2021 recibía unos toros que confiaban ahora en todas sus fichas. Estas eran un robot como piloto, que conforme acumulaba kilómetros tenía menos errores y se volvía más implacable. Aparte, Adrian Newey había entregado un monoplaza digno de cualquier exposición de arte, no solo por la estética, sino por la tecnología y diseño aerodinámico depurado. El RB16B sería una bala. Aparte, el piloto que acababa de fichar se mostraba calmo y confiado ante la temporada increíble que se avecinaba. Checo debía hacer valer su veteranía en pista. El show ya estaba premontado y la función estaba por comenzar, pero nadie nos había preparado para lo que acontecería, en la que sería recordada como una de las temporadas más emocionantes en la historia del Gran Circo. Bahrein recibía a unos ilusionados Red Bulls, que querían probarse de nuevo ante las flechas plateadas. El inicio de la carrera nos los muestra bastante igualados. La pelea se daba de manera abierta entre Hamilton y Verstappen, que defendía su pole position. El piloto inglés se sobreponía al holandés tras un undercut, pero tras un rebase de Max en la curva 4 donde pierde el límite de pista, tendría que regresarle la posición a Hamilton para ya no poder alcanzarlo y conformarse con una segunda posición. El inicio de temporada había resultado explosivo, con los dos pilotos midiéndose al tú por tú, algo que las 7 temporadas anteriores no se había visto. La segunda cita en la Emilia-Romagna en Italia representaba la revancha idónea para los Bulls, que se habían quedado a nada de arrebatarle la victoria a Mercedes en el Gran Premio anterior. Largaban sobre pavimento mojado y los dos pilotos de la bebida energética tenían buenas credenciales conduciendo sobre mojado. Verstappen tomaba la punta tras estrangular al Hammer, ventaja que ya no soltaría, y Hamilton se despediría de la lucha al cometer un error garrafal, gracias a lo resbaloso del pavimento. En las dos carreras siguientes, Portugal y España, Mercedes se impondría a Red Bull, demostrando que la pelea iba en serio. La siguiente fecha en Mónaco nos regalaba una victoria del neerlandés y un descalabro de Mercedes tras malas decisiones estratégicas. Los pilotos peleaban no solo en la pista, sino en la tabla cobrando puntos valiosísimos. Pero el circuito de Bakú en Azerbaiyán nos regalaría más emociones, donde Lewis corría en tercera posición detrás de los dos Red Bull, pero la tragedia se presentaría a 5 vueltas del final, donde Max reventaba uno de sus neumáticos traseros. La frustración era inmensa para el joven de los Países Bajos. En la relanzada, Hamilton de nueva cuenta tenía un error que lo sacaría de la pelea, siendo Checo quien se coronaría con el más alto escaño del podio. Red Bull con esto aseguraba no solo más puntos para liderar los dos campeonatos, sino que mostraban un RB16B con una potencia mejorada, gracias al paquete de mejoras incluido después de Mónaco. Esto le daría la victoria a Max los 3 siguientes grandes premios: Francia, Estiria y Austria, el gran premio de casa para Red Bull. Mercedes no había podido levantar las manos, viéndose golpeados por unos Red Bull fortalecidos y llenos de estamina, pero la situación cambiaría para el Gran
Gran Premio de casa de Hamilton. En Gran Bretaña se dio un incidente que cambiaría la tónica del campeonato. Verstappen se llevaba la primera carrera sprint de la temporada y ya para el domingo el ambiente estaba calientito. En la largada, el león neerlandés defendió la pole position y el lobo británico buscaba huecos. Pero al llegar a la curva 9, Hamilton realizó una maniobra que lo hemos visto hacer en varias ocasiones. Con la llanta delantera toca el tren trasero del monoplaza de Max y lo envía a estrellarse contra el muro a aproximadamente 200 km por hora. Esto equivaldría a que el choque fue aproximadamente a 50 Gs de fuerza, anotándose el británico la victoria tras no tener rival contendiente. Este hecho desataría una de las polémicas más grandes de la temporada y enardecería las batallas entre estos dos guerreros volviéndose más agresivos. La siguiente batalla pactada fue en Hungría, con una nueva largada sobre asfalto mojado, largada que incendiaría más la polémica, ya que Bottas, compañero de Hamilton, causaba una melee donde los dos Red Bull saldrían del mapa, y después de la burla del Gran Premio de Bélgica, Verstappen se pudo anotar la victoria del Gran Premio de Países Bajos, siendo su primer victoria frente a su gente. Max, a esas alturas del campeonato, lideraba pero no con mucha ventaja. En el Gran Premio de Imola, Italia, los dos, Max y Lewis, llegaban con solo una diferencia de 6 puntos, ventaja que se le podría esfumar en una sola carrera a Max, por lo que los dos se aferrarían en la curva 4 y al tocarse los neumáticos, el monoplaza del neerlandés terminaría montado sobre el de Hamilton, que libraba el golpe de la goma trasera en la cabeza gracias al halo. Max, en venganza por lo ocurrido en Silverstone, ni siquiera voltearía a ver a Hamilton para ver si se encontraba bien al bajar de su auto. La ventaja de Max desaparecía en el Gran Premio de Rusia, donde la nota la daría el clima caprichoso. Los grandes premios de Asia, China y Japón serían cancelados por el aumento de contagios ante la pandemia de COVID-19, y el Gran Premio Nippon se repondría con una fecha emergente, donde los Bulls exhibían una livery blanca e impoluta, y Checo nos regalaría una de las batallas más intensas en contra de Hamilton. De esa manera el mexicano colaboraba con el equipo, con su coequipero, y también se ganaba el mote de ministro de defensa. Este Gran Premio lo ganaría Bottas, pero Verstappen superaría en puntos al Hammer. En la gira americana en Estados Unidos y México, los grandes premios los ganaría Verstappen, pero en Brasil los alemanes presentaban paquetes de mejoras que convertirían al W12 en un cohete a reacción, lo que dificultaría a los Bulls seguir sumando puntos. Hamilton, al ganar Qatar y Arabia Saudita, lograba sumar los puntos suficientes para que llegaran los dos velocistas empatados en puntos a la última carrera de la temporada, de manera que quien quedara enfrente del otro se llevaría el campeonato. La carrera iniciaba en Abu Dhabi, que nos presentaría de nuevo una batalla entre Sergio Pérez y Lewis Hamilton a muerte, sirviendo esto para que Max pudiese alcanzar el Hammer y en la última vuelta de la carrera poder efectuar el rebase que lo coronaría con el campeonato de pilotos del 2021. Red Bull lo había conseguido. La visión de Horner, el diseño inigualable de Newey, las estrategias correctas, el fichaje idóneo de coequipero y sobre todo un conductor con hielo en la sangre. La temporada 2022 presentó un vuelco en la Fórmula 1, al ser rediseñados los monoplazas para darle prioridad al efecto suelo, medidas que la FIA implementaba por seguridad, pero la totalidad de las escuadras lucharían con el resurgimiento de un problema añejo, el porpoising, problema que las escuderías irían minimizando a lo largo de la temporada. Esto, aunado a un diseño radical sin pontones, haría que el W13 perdiera el dominio que había mostrado en el cierre del 2021, por lo que los que tomaban la estafeta para contender contra los actuales campeones de Milton Keynes serían la escudería del cabalino rampante, Ferrari, que contaba con una dupla amenazante para este año: Carlos Sainz, expiloto de la escudería de la bebida energética, y Charles Leclerc, rival de infancia de Max. De nuevo las piezas estaban puestas en el tablero, y no solo se trataría de medir el F1.75 contra el RB18. La batalla entre pilotos que se avecinaba hacía que nos lamiéramos los bigotes, ya que registran abandonos los dos monoplazas de Red Bull en Bahrein. We can see the issue, Max. It's not battery related. What do you want me to do? There's not a lot we can do. Y los Ferrari se anotaban un 1-2. Peor no podía ser el arranque de la temporada. En la segunda fecha en Arabia Saudita se reponían los Bulls dándonos el primer duelo entre el león neerlandés y el zorro monegasco. Pero en Australia, de nuevo la fiabilidad del RB18 haría que Max se retirara, logrando Leclerc a estas alturas imponerse por más de 40 puntos al holandés volador. La preocupación en el garage de Red Bull era tangible. Para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, Leclerc tendría un error al querer presionar a Pérez. Aquí Verstappen pegaría y doble, al llevarse los puntos del sprint y la victoria con el primer 1-2 de Red Bull del año. En Miami, el neerlandés superaría a los dos Ferraris, y en España, la fiabilidad del F1.75 se pondría en tela de juicio al abandonar Leclerc. Verstappen se notaba un nuevo Gran Premio. Leclerc intentaría redimirse en la siguiente fecha, el Gran Premio de su casa, Mónaco, donde Checo se estrellaba en la clasificación impidiéndole a Verstappen cerrar su vuelta rápida y alejándolo de la pole position que ganaría el monegasco. Pero Ferrari demostraba que no estaba listo para contender con equipos top, al errar horriblemente la estrategia haciéndolo perder el liderato y la victoria. Checo se anotaría esta carrera. En las dos fechas siguientes, Ferrari seguiría sufriendo con sus motores. En Azerbaiyán, Leclerc reventaba su motor.
y Red Bull haría su segundo 1-2, y en Canadá, Leclerc penalizaría por el cambio de motor, gran premio que también se anotaría el león neerlandés. El siguiente gran premio, el de Gran Bretaña, donde se estrenara Max el año anterior, inicia con un incidente que pudo ser tragedia, pero Su salió por su propio pie. Los Bulls pelearon codo con los Ferrari, regalándonos los 4 pilotos una de las carreras más emocionantes de la temporada. Leclerc quería pegarle a los Red Bull, y una victoria que sabemos que dolió fue en la siguiente cita en Austria, casa de Red Bull, donde el monegasco se anotaba una muy lucida victoria. Lo reñido del campeonato entre Leclerc y Verstappen se perdería en Francia, ya que Leclerc demostró que ante la presión puede quebrarse, y así lo hizo, ya que durante los siguientes 4 grandes premios no lo vimos pelear a la par del holandés, conformándose algunas veces con terceros lugares de podio. Verstappen se despegaba una cantidad ya considerable de puntos. El Gran Premio de Rusia se cancelaría, y en Singapur, al no tener Verstappens aplastantes, de todas maneras los Bulls no le cederían la victoria a Leclerc, ya que Checo, el rey de los circuitos urbanos, se llevaría la victoria. Unbelievable! What a drive! This is how we do it, man. We shut our mouth and we work hard. This is the Mexican way. En Japón, Max tenía todo para llevarse el campeonato, pero el clima jugaría con nuestros sentimientos y emociones, ya que la lluvia no permitía tener una carrera normal. No solo bastaría con que Max ganase el Gran Premio, sino que se necesitaba que Leclerc quedase como mínimo en tercera posición, para que por pura matemática fuese inalcanzable. Checo peleó con Leclerc como nos tiene acostumbrados, para al final forzar el error del monegasco. Hey, what is he doing, mate? He went off and he pushed me off. Que aunque se llevaba la segunda posición, era penalizado por adelantar ilegalmente a Pérez, y con esto, desde el Gran Premio de Japón, y todavía con 4 grandes premios por celebrarse, Verstappen sería coronado como el campeón de pilotos. De cualquier manera, el León cerraría ganando 3 de los 4 grandes premios mencionados, para no dejar duda de su dominio, ganando un total de 15 carreras de las 22 disputadas. Pero un incidente que mancharía el desempeño de la perfección hecha piloto sería la disputa que se suscitaría al interior de la escudería de Milton Keynes, ya que en el Gran Premio de Brasil, penúltima cita de la temporada, Leclerc contendía ahora con Sergio Pérez por el subcampeonato, por lo que Checo necesitaba sumar puntos para asegurar la segunda plaza en la tabla general. Pero Max no le dejaría remontar, representando un tapón para Sergio y argumentando que tenía razones para no cederle esa cortesía a su coequipero. Let Checo back through. Don't worry about the DRS, Max. Let Checo through. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Las razones que exponía serían que él pensaba que Checo había chocado su monoplaza intencionalmente en Mónaco, con lo que había cerrado las clasificaciones alejando a Max de la pole y por ende de la victoria. Así que esta supuesta victoria robada por parte de Sergio hizo que Max exhibiera sus demonios, lo que desató la polémica a nivel mundial, terminando esta temporada con un sabor agridulce para los Bulls. Max perdería un buen volumen de fans en todas sus redes sociales, y los periodistas y familia de Max se volcarían contra Sergio. Este hecho cimentó las bases de una relación rota y parchada con curitas entre los dos pilotos. El ambiente al interior de la escudería se sentiría enrarecido al final de la temporada y a inicios de la 2023. Durante la temporada 2022, Max no solo sintió la amenaza de los Ferrari, sino de su propio coequipero al inicio de la campaña, ya que Checo manifestaba que también quería contender por el campeonato, resultando los dos Bulls bastante igualados en tiempos desde la pretemporada. Lo que se ha mencionado como su talón de Aquiles, que es su intermitencia en las clasificaciones, intentaba también pegar, ganando grandes premios y sumando buenos puntos, pero la respuesta de Max sería ofrecernos conducciones cada vez más perfectas, sacando todo el potencial del RB18 y exhibiendo cada vez más madurez como conductor, ya que a lo largo de la 2021 y 2022 tuvimos cada vez menos episodios impulsivos por parte del neerlandés, los cuales habían provocado toques y accidentes. En contraste, ahora con más conducciones sin mancha alguna, Max exhibía muchísima más madurez. Y es que este piloto cada vez nos sorprende más, al mostrarnos lo fácil que es para él tener carreras y temporadas aplastantes, regresando a Red Bull no solo a la senda de la victoria, ya que la temporada 2021 no pudieron hacerse del campeonato de constructores por puntos contra Mercedes, y en esta 2022 lograban ese objetivo. La apertura de la temporada 2023 nos presenta un panorama distinto, raro, donde Mercedes no podía más con un auto que no explotaba en prestaciones, unos Ferrari recién vencidos y clamando venganza, y unos Aston Martin fuertes y dispuestos a pelearles a Red Bull las primeras plazas. Pero peor aún, a un Checo que sentía que no tenía nada que deberle a Max o a su escudería como para no pelear por el campeonato. Las primeras 5 carreras de la temporada 2023, Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Azerbaiyán y Miami, habían sido peleadas sin cuartel entre los dos Bulls, teniendo a las demás escuderías solo como espectadores, anotándose Max 3 victorias y Checo las otras 2, pero al llegar al Gran Premio de la Emilia-Romagna se anunciaba la cancelación de la carrera por desastres naturales y de nuevo debido a las lluvias. Esta cancelación marca un antes y un después, ya que Checo iniciaría con su intermitencia no solo en clasificaciones sino también en carreras. Los Aston Martin empezarían a quedarse rezagados a partir de Mónaco, que también se llevaba Verstappen, y los Ferrari se recomponían y luchaban por los peldaños restantes del podio con Mercedes y ocasionalmente
totalmente con Aston Martin, ya que Max iniciaría en el Gran Premio de Miami una racha de victorias que no pararía sino hasta 10 carreras después, anotándose en Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, su Gran Premio de casa e Italia. Dicha racha sería cortada por una victoria de Carlos Sainz para Ferrari. Hasta esta carrera, la verdad es que habíamos tenido uno de los campeonatos más competidos y variados en posiciones por parte de todos los pilotos, aparte de Verstappen, que desde la quinta carrera mostró por qué es un monstruo como asfalto. Pero a partir de Singapur, tendríamos otros invitados a la fiesta para pelear por segundas posiciones por debajo de Verstappen, y son McLaren con su bastión Lando Norris. Es un hecho que ante el despunte meteórico que han tenido, podrían pelearle abiertamente a Red Bull primeras posiciones, pero al ser un despunte tardío, los puntos que pudiesen acumular debido a las carreras restantes ya no les daría como para contender este 2023. La pelea la veremos a inicios de la temporada siguiente. Pero regresando a la situación aplastante de Verstappen, se anotaría el Gran Premio de Japón seguido por los dos McLaren y el Gran Premio de Qatar de nuevo seguido por los dos McLaren, pero con el diferenciador de que al final de este Gran Premio, Max sería anunciado como el nuevo campeón de la temporada 2023, ya que por puntos no habría nadie que lo alcanzase en las carreras restantes, el cual exhibe al finalizar esta carrera y antes de que termine toda la temporada la bestial cantidad de 433 puntos. Max es ahora un tricampeón que con unas cuantas temporadas en la Fórmula 1 ya ha roto cualquier número de récords. Entre los que suma, podemos mencionar que es el piloto más joven en participar en un fin de semana de Fórmula 1, con 17 años. Es el piloto más joven en correr en Fórmula 1, con 17 años también. Es el piloto más joven en puntuar en Fórmula 1. Es también el ganador más joven en ganar una carrera en Fórmula 1 con 18 años. Posteriormente se anotaría el piloto más joven en marcar una vuelta rápida a los 19 años. También es el piloto más joven en conseguir un campeonato en Fórmula 1 a los 23 años. También el piloto más joven en lograr un Grand Slam o un Grand Chelem, que abarca lograr la pole, llevarse la vuelta rápida y la victoria en un fin de semana. También es el piloto en tener más podios en una temporada, con 18 podios en la temporada 2021, superando a Michael Schumacher y Sebastian Vettel, que suman 17. Tiene el mayor número de puntos sumados en una temporada, con 454 puntos en la temporada 2022, superando los 413 de Hamilton. Tiene el mayor número de victorias en una temporada, con 15 en el 2022, superando las 13 de nuevo de Schumacher y Vettel. Y el récord que siguió fue el de más victorias consecutivas este 2023 al sumar 10, superando a Vettel, que tenía 9. Estos, señoras y señores, son los títulos y récords que ostenta Max a la fecha. Y al ser un piloto joven y viviendo su prime, esperamos muchas más marcas batidas, más campeonatos y más emociones de parte del piloto que nació para las carreras, el de conducciones perfectas, el león neerlandés. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like y activa las notificaciones para recibirlas cada que subamos un nuevo video. Hasta pronto y buena carrera.